La hoguera final ya está aquí, chicos. Y lo que vas a ver ahora te va a chocar. Sandra es la primera en llegar a la hoguera. Sandra Barneda la recibe Sandra, bienvenida a la hoguera final. Gracias. y le pregunta si está preparada para reencontrarse con Juanpi. Sandra, ¿estás preparada para reencontrarte con Juanpi? Sí. Ella dice que sí, pero la tensión se nota. Las dos esperan en silencio hasta que Juanpi aparece y llega aplaudiendo. Buenas noches, novio infiel. Nada más sentarse suelta la frase que lo enciende todo. Dice que le faltaron 2 días para ponerle los cuernos. Pablo, Te ha faltado 2 días para ponerme los cuernos. aparta lo que me da la gana. Desde ese momento la hoguera se descontrola. Empiezan a discutir sin parar. Te bajas, ¿Me te dejas bajas, hablar? te bajas. ¿Ya va a empezar te a dejarme bajas. hablar? Hago lo que me da la gana. Se echan en cara las infidelidades, los reproches y todo lo que arrastran de la relación. Te está orgulloso, ¿no? ¿Estás orgullosa? Yo, muchísimo. No hay disculpas, no hay calma. Solo una pelea constante donde ninguno quiere ceder. Sandra le pregunta directamente a Juanpi por qué le fue infiel y por qué nunca se lo dijo. Que me ponen los cuernos y no me los cuenta. Juanpi se defiende. Dice que lo único que hizo fue tocarle el trasero y darse un beso. Que no pasó nada más, Chica, Yo te lo juro otra vez que no me he fallado con nadie cuando estaba contigo, ¿eh? que nunca se acostó con nadie mientras estaba con ella. Sandra no se lo cree. Ni frío ni calor. Para ella eso no cambia nada. Entonces, Sandra le lanza otra pregunta. Quiere saber por qué hizo comentarios sobre alguien de su familia, diciendo que le ponía cachondo. Juanpi. ¿quién te pone cachondo de mi familia? Juanpi responde que era solo una broma, que cómo le iba a gustar su suegra, que fue un comentario sin importancia. Y dije, a mí la madre nada más. ¿Por qué que a mí me gusta tu madre, Sandra? ¿Por Juan qué que a mí Pablo, me gusta te tu pondré madre? cachondo a mi hermana. Pero Sandra salta. Le dice que cómo puede bromear con su familia después de todo lo bien que lo trataron. ¿Y eso es una broma graciosa? Pero bueno, hace broma con mi familia cuando te la han puesto todo por delante. Y ahí llega otro golpe. Sandra le pregunta qué significa que su madre la llamara mosquita muerta. Otra pregunta más. ¿Me puedes definir qué significa mosquita muerta? Juanpi mira a Sandra Barneda. Sinceramente, él ahora piensa lo mismo. Mosquita muerta es alguien que parece que es buena, pero no es buena, es una mosquita muerta. Mi madre lo dijo y desde que lo dijo, pues me parece una mosquita muerta. Que Sandra nunca fue como parecía. La discusión continúa hasta que Sandra ve unas imágenes de Juanpi roto, llorando en la isla. Y ahí todo cambia. Sandra se rompe. Pues obviamente no había visto esas imágenes. ¿Qué has sentido al verlas? Pues me da pena. Empieza a llorar. Dice que eso no lo vio, que le da mucha pena y que nunca quiso hacerle daño. Yo nunca quiero hacerle daño. Es porque me deja llevar y lo he sentido. No porque yo haya dicho, te vas a cagar y te voy a hacer daño. Después de tantos reproches, llega el abrazo. Los dos rompen a llorar juntos. Entonces es que pues no somos el uno para el otro, Juan Pablo. Puede ser. Sandra Barneda hace la pregunta final a Juanpi. ¿Con quién quiere abandonar la isla? ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Juanpi responde que vino para salir con Sandra, pero que después de todo lo ocurrido quiere conocer a su tentadora, Mara. Quería de irme solo, haciendo cosas por otra persona, que me iba a ir con Mara. Llega el turno de Sandra, y ella lo tiene claro. Conocer a Andrea, el italiano, lo cambió todo. Quiere seguir con él y salir con Andrea de la isla. Lo quiero seguir conociendo. Yo quiero seguir conociendo a Andrea fuera de aquí. La relación queda oficialmente rota. Acabáis de poner fin a vuestra relación. Llega Mara. Dice que sí quiere conocer a Juanpi fuera, pero que primero necesita aclararse y que ella se quiere ir sola. He decidido irme contigo. Que es un poco precipitado. Estar sola. Sí, Sandra, me marcho sola. Juanpi se queda en shock. No se lo esperaba. Nada, no me lo esperaba. Me ha llevado un palo hoy. No, no, que sigo aquí, hola, disimula. Por último entra Andrea. Sandra Barneda le pregunta cómo quiere abandonar la isla. Andrea se acerca a Sandra. Le dice que quiere salir con ella. Sería de subirlo contigo. Se besan. Juanpi, destrozado, se levanta. Dice que no quiere ver eso. Mira que no se besen, ¿sí? Juanpi. No quiero ver. Pregunta si se puede ir.
Sandra Barneda lo abraza y le dice que sí. Mi bella Sandra. Dame un abrazo. Y así termina la historia de Sandra y Juanpi. Separados, rotos, y cada uno siguiendo su propio camino. Cuida la bolsa, tú. No te preocupes, es un caballero, de verdad. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Y pasamos a Andrea y Enrique, la última pareja en entrar a la isla. Como todos sabemos, han sido la pareja más tranquila. Se han querido, se han respetado y no ha habido infidelidades. Es el motor de mi vida y estoy orgullosísimo de tenerla a mi lado. Llevan poco tiempo en la experiencia y, sinceramente, no hay mucho más que decir. Así que vamos directos a lo importante. Mejor amigo, mi pareja, el futuro padre de mis hijos, para mí Enrique es todo. Al final, llega la pregunta clave. ¿Cómo quieren abandonar la isla de las tentaciones? ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Yo me voy con mi novia Andrea. No, yo me voy con Enrique siempre. Y no hay sorpresa. Andrea y Enrique deciden salir juntos. Se demuestran que se aman, que la isla no pudo con su relación y que, pese a todo, siguen fuertes. Espero que sigáis creciendo como pareja, porque ese es vuestro deseo. Andrea y Enrique se van juntos, felices y con su relación intacta. La isla de las tentaciones ha terminado. Podéis marcharos. Llega el turno de Darío y Almudena, y nada más verse, empiezan las discusiones. Los reproches son inmediatos. Gritan, se interrumpen. ¿Qué hago? que fuera independiente. Independiente, pero no gilipollas. La tensión sube tanto que Sandra Barneda tiene que intervenir. Darío y Almudena, por favor, sentaros. Respeta a Sandra, lo tiene que hacer, que desde que hemos estado aquí no para de faltarle respeto. Después de tanto choque, Darío se viene abajo. Rompe a llorar. Aún así, no puedo estar obligado a estar contigo toda la vida. Es que... Sandra le pregunta a Almudena cómo quiere abandonar la isla. ¿Quieres abandonar la isla de las tentaciones? Y llega la sorpresa. Almudena, rota y entre lágrimas, dice que quiere irse sola. Te quiero ir sola, Sandra. Darío se queda en shock. No se lo esperaba. Destrozado. Estoy derrumbado por dentro, te lo juro, Sandra. Sandra le aclara que Almudena acaba de dejarlo. Darío no reacciona. De poner fin a vuestra relación de 11 años. Se queda bloqueado. Entonces Sandra le pregunta a él cómo quiere abandonar la isla. Darío decide irse solo también, Ya a tomar la decisión de irme solo también. que buscaba desde el principio. Dejar a Almudena y ser libre. Sandra le dice que el anillo que pensaba darle a Almudena se lo quede ella, Chicos, me voy a quedar este anillo. que quizá lo necesite y que fuera, quién sabe, igual vuelven a encontrarse. Mientras tanto, Almudena abandona la isla llorando. Sola, Adiós. pero más fuerte que nunca. Y cerramos con Claudia y Gilbert. Aquí hay un pequeño detalle. En esta parte no hay imágenes, porque mientras grababa el programa, el móvil se apagó por falta de batería y no se pudo guardar ese momento. Aún así, os cuento cómo terminó su historia. Gilbert fue el primero en abandonar la isla. Decidió irse solo. No perdonó a Claudia. Y Claudia, después, también tomó su decisión. Irse sola. Así que el balance final es claro. De las 4 parejas, solo Andrea y Enrique salieron juntos de la isla de las tentaciones. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y nos vemos en el próximo programa, El Reencuentro. Hasta el próximo video. Estoy enfadando, amor. Me llamo Erika.